que originaron? Lo que yo sé es que Abimael Guzmán considera necesario que el Partido Comunista del Perú, que llevó adelante este proceso de guerra, haga una autocrítica de los errores, excesos y limitaciones que tuvo. Esa es su voluntad, su decisión. Nosotros consideramos, ya como el Movadef, de que más importante que escarbar el pasado y remover el fango es ver cuánto hemos avanzado en la reconciliación nacional, porque hoy se presenta como si la guerra siguiera. Algunos piensan que todavía sigue la guerra cuando esa guerra terminó en 92, cuando fue derrotado el Partido Comunista del Perú. Terminó derrotada. Entonces, más bien yo resalto de que fue Abimael Guzmán y Eleni Iparraguirre los que con su planteamiento de conversaciones para un acuerdo de paz autodisolvieron el ejército guerrillero popular de su partido, los organismos del nuevo poder y las bases de apoyo. Y eso posibilitó el acortamiento de los términos de la guerra, salvo el llamado Feliciano, que se resistió y no acató ese llamamiento. Entiendo el concepto que plantea. Así es. Señora Coral, ¿qué comentario tiene a eso? No sé a quién quiere engañar el señor Crespo. El señor Crespo y muchos de los que hoy dirigen el movimiento Movadef fueron abogados de los terroristas que hoy están presos, incluido Abimael Guzmán. Sí, pero el abogado no se identifica con en segundo lugar, el movimiento Movadef que hoy representa el señor Crespo, para mí es expresión de los rezagos del terrorismo que hasta hoy persisten. Ese movimiento se originó después del llamamiento a la paz que hace Abimael Guzmán, y si ustedes analizan el llamamiento a la paz, dice: no existen condiciones ni nacionales ni internacionales para que continúe la lucha armada. Por tanto, hacemos un llamamiento a la paz hasta que se creen las condiciones y volveremos a retomar ese camino. Este es un recodo, ¿o no lo dice señor Crespo? Perdón, Eso es lo que dice el señor Abimael Guzmán en ese llamamiento a la paz. Y ahí dan la directiva y se inicia la campaña de resolvamos los asuntos derivados de la guerra y hagamos acción política para esa resolución. Y ahí nacieron los movimientos en Huánuco, en Ayacucho, eventos que hicieron acá en el Cono Norte y que dirigieron el señor Crespo y el grupo de abogados. Y así nació el Movadef, que es la continuidad en este recodo del mismo proyecto de Sendero Luminoso. Creo que la señorita que me acompaña en esta oportunidad, Carmen Coral. Isabel Coral, disculpe, está equivocada. Además deberían saberlo porque ustedes metieron un bombazo, ¿no? Ah, claro, en mi oficina. Sí. Y bueno, lo reivindicó Sendero. Está equivocada porque el planteamiento de Abimael Guzmán de conversaciones para un acuerdo de paz fue en el año 93 y el Movadef se constituye en el 2009. Es decir, ya con el planteamiento de solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Entonces, hay una confusión en el tiempo y también en los conceptos que maneja. Nosotros consideramos que lo que ocurrió en nuestro país fue un hecho político, una confrontación por el poder político, y eso debe resolverse políticamente, las consecuencias derivadas. Y en la historia, la amnistía es una forma de resolver políticamente eso para entrar a un proceso de reconciliación nacional y que la sociedad pueda desarrollarse. No considero de que hoy se quiera magnificar las cosas y crear una falsa realidad, juntándonos incluso a nosotros o al Partido Comunista del Perú, que encabeza Abimael Guzmán, con el grupo mercenario del BRAE, que ellos no son el Partido Comunista del Perú y que lo que hacen está en contra de los intereses del pueblo. Y nosotros estamos en contra de ese accionar porque sirve para justificar la persecución y la represión al movimiento popular. ¿Le parece si en esa parte el señor Coral puede responder? Bueno, yo desde los años 80 trabajo este tema persistentemente y a fines de los 90 yo asumí la jefatura del PAR y he ido por sierra y selva, río adentro, he ido de comunidad en comunidad, y esa campaña de resolvamos los asuntos derivados de la guerra la han hecho ustedes, que fueron los representantes
legales del senderismo, lo hizo el señor representante del BRAE y lo hizo también estos representantes que quedaron de Sendero en el Guayana. Los del BRAE nunca han planteado solución política. Todos hicieron esa campaña por la solución política. Yo he ido de casa en casa y esos folletos que ustedes difundieron se repartieron ahí de casa en casa. Entonces, no me diga que la campaña inició. Ustedes pueden haberse constituido formalmente, seguramente en el año que usted señala, pero esto tiene antecedentes y las organizaciones, los organismos de fachada surgieron inmediatamente después del llamamiento a la paz y fueron madurando hasta constituirse en el Movadef. No, pero ¿con qué prueban que son organismos de fachada? Porque yo los vi, señor. No, pues yo es su apreciación subjetiva. He estado presente en esa reunión de fachada. Pero de lo que se trata es de estigmatizarnos a nosotros del Movadef, de querer impedir nuestro derecho a la participación política y de hoy día estarse llevando adelante una persecución política contra el Movadef, contra sus dirigentes, contra sus activistas. Y una prueba contundente de la existencia de esa persecución política es el proyecto de ley de negacionismo. Esa es una ley con nombre propio para nosotros, donde dice en la Constitución que los marxistas-leninistas no pueden participar en la vida política del país. Pero mire que en ese caso yo puedo estar en contra del proyecto de negacionismo, pero muy en contra de que también se le habilite a un grupo terrorista que no ha hecho el menor reparo en dar una expresión de arrepentimiento, que no reniega de todas las muertes que ocasionó. Hay el derecho de una sociedad de defenderse y decir, no señores, ustedes no pueden volver a entrar así nomás a la política. Mire, yo entiendo lo que usted plantea y lo veo como algo que se tiene que dar en un proceso de reconciliación, en donde el Partido Comunista del Perú tiene que asumir su responsabilidad y la parte del Estado también tiene que asumir la responsabilidad de lo que ocurrió. ¿Qué responsabilidad asumen? Como le dije, Abimael Guzmán considera que su partido debe hacer una autocrítica y asumir responsabilidad por los errores, excesos y limitaciones. Ahora, eso está pendiente, no lo hace. ¿No es un poco suave? Bueno, me estoy metiendo, señora Coral. Sí, yo no tendría ningún inconveniente si un proyecto político militar como Sendero Luminoso, previa una autocrítica o un camino de paz, vía un camino de paz, pudiera integrarse a la vida política en este país. De eso se trata. Yo no estaría en contra de que se respete su libertad de expresión, pero el Movadef, que es una expresión de los rezagos del terrorismo, se sustenta en el pensamiento Gonzalo para fundar esta nueva entidad y no ha hecho la mínima expresión de una autocrítica ni reconocimiento de su responsabilidad en todo lo que ocurrió durante estas 2 décadas en el país. Y pretende levantarse, erigirse como el representante de la moral. ¿Y por qué razón? No. Entonces yo diría, no tenemos ninguna intención de reconciliarnos con Sendero Luminoso. En todo caso, lo que me parece a mí es que hay que derrotar política, ideológicamente al Movadef y a toda otra forma de expresión que queda de Sendero Luminoso en este país. Hay que resolver los asuntos efectivamente que se resultaron de la guerra, que supone principalmente la reparación de las víctimas y el acceso a la justicia de estas más de 4.000 lugares de entierro que todavía están por esclarecerse. Y creo que lo fundamental es que hay que crear las condiciones para que los hechos no se repitan. Y parte de eso es el desenmascaramiento de expresiones supuestamente nuevas, pero del mismo proyecto violentista que representa el señor Vayamos con la respuesta del señor Crespo. Yo rechazo que se nos quiera identificar con el Partido Comunista del Perú. Son organizaciones políticas distintas. La guerra la llevó el Partido Comunista del Perú y él tiene que responder. Y Abimael Guzmán tiene que, con su organización política, plantear su autocrítica en todo caso. Nosotros somos un frente político constituido para participar en elecciones y desde el año 2009 ya vamos a tener 3 años y no hemos realizado ninguna acción violenta contra el Estado ni contra ninguna persona. ¿Cabe la posibilidad que vuelvan a hacerla? Hoy día, ¿quién mata en el Perú? El gobierno tiene 19 muertos. ¿Cabe la posibilidad en el grupo del BRAE mata militares y policías? ¿Cabe la posibilidad de que ustedes vuelvan a meter algunas bombas y ataques si es que se les cierra la posibilidad de entrar? Nos hemos constituido para lucha armada. Nosotros nos hemos constituido para participar en elecciones conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Perú.
En eso estamos y tenemos derecho a participar en la vida política del Perú y así lo establece el artículo 2º, inciso 17 de la Constitución. ¿Y por qué se nos quiere prohibir? ¿Por razones ideológicas? ¿Dónde está en la Constitución que por razones ideológicas no podemos participar? No hay. Bueno, pero la Constitución también está el derecho a la vida y ustedes hacen una amenaza a la vida. De lesa humanidad nosotros no hemos cometido ningún atentado contra la vida. Somos el Movadef. Tenemos 3 años de existencia. No confundamos las cosas. No magnifiquemos ni nos junten con el BRAE tampoco. Porque lo que se hace es levantar lo del terrorismo para perseguir al movimiento popular, para dar esas leyes como la del negacionismo. Para eso se levanta. Su turno. Bueno, lo que yo quisiera decir es justamente ese es el negacionismo. O sea, pretenden constituirse en una institución nueva que de nueva no tiene nada y está sustentando, yo no estoy sustentando eso, pero digo, usted está negando toda responsabilidad en lo que ocurrió durante estas 2 décadas. Le estoy diciendo que la organización que llevó la guerra tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que no es simplemente el hecho de decir sí o no, es que ustedes tienen que ponerse a disposición de la justicia para asumir su responsabilidad también ante la ley de todos los crímenes que cometieron durante estas 2 décadas. Mire, perdón, de eso se trata y sobre eso tiene que basarse la reconciliación. En la justicia, quienes se levantaron en armas ya están presos 15, 20, 25 años, han pagado su delito a la sociedad. Abimael Guzmán ya está 20 años en condiciones de aislamiento absoluto en un penal militar que no tiene ninguna base legal y es inconstitucional. Y las condiciones en que está, cada año se contabilizan como 3. Él ya va a cumplir 88 años. Cuando termine el gobierno del señor Ollanta-Humala, va a tener 80. De hecho, él sabe muy bien que va a morir en la prisión. Y porque él se mantiene en su convicción ideológica, se le va a estar atacando sin que pueda defenderse. Él ha hecho el planteamiento que el Movadef ha recogido de solución política, amnistía general, reconciliación nacional. ¿Se da cuenta que es un poco difícil creerle la figura de la separación con el Movadef? Usted ha sido el abogado de Abimael Guzmán, usted ha estado preso por yo he estado preso por defender. Pero usted ha sido parte de eso, entonces ahora quererlo separar el Movadef de Sendero Luminoso es como una figura muy difícil de creer. Pero es imposible así, de creer. Es así, la Comisión Interamericana señaló que en mi caso era persecución contra los abogados en el Perú. Y el hecho que yo sea abogado de Abimael no quiere decir que yo pertenezca o haya pertenecido al Partido Comunista del Perú. Sí he sido un abogado que ha defendido a quienes se involucraron en este proceso de guerra interna en nuestro país. Su turno. Bueno, lo que yo creo es que está haciendo falta en este país una estrategia integral para derrotar definitivamente los rezagos del senderismo y de toda otra expresión violentista en este país. Y yo creo que parte de eso es la derrota del Movadef. Y la derrota del Movadef tiene que ser asumida no principalmente desde el ámbito militar, tiene que ser asumida política e ideológicamente, y todos, Estado y sociedad, estamos comprometidos con esa derrota, que tiene que ser ahora, y no podemos esperar más hasta que nuestros jóvenes se olviden de todos los crímenes que se cometieron durante más de 20 años en este país. Señor Crespo. Sí, yo pienso de que hoy se quiere volver a épocas oscuras de la humanidad contra nosotros y contra los exprisioneros políticos que han salido y los que van a salir. Se les quiere colgar el San Benito de la Santa Inquisición, la estrella de David que les ponían los judíos, los nazis a los judíos. Se nos quiere estigmatizar, se nos quiere convertir en parias, de que no podemos trabajar, de que no podemos desempeñar nuestra profesión, de que no podemos trabajar en el Estado. Se quiere